le bendiga. Tome su asiento. Abra su Biblia en Jueces capítulo 9, verso 9 o verso 8. Jueces capítulo 9, verso 8. Y la verdad que le dije a Carolina, no sabía qué predicar, pero cuando llegué acá la presencia del Espíritu Santo estaba en este lugar y empezó a hablar a mi vida. Y es un texto que realmente lo he enseñado varias veces, pero hoy el Espíritu Santo me marcó varias cosas con respecto a este texto. Y justamente tiene que ver esto con el liderazgo, ¿sí? Damos gracias al Señor por la gente que está viniendo a la iglesia, las personas que se están acercando, se van a acercar más personas. Pero qué importante es ver a nosotros, vernos en nosotros el trabajo, ¿sí?, que tenemos que realizar en todo aspecto en cuanto, ¿no es cierto?, al servicio a Dios. Y esta parábola que trata sobre un tema de liderazgo, Jueces era el libro donde nosotros notamos una constante. Cada vez que se levantaba un líder, ese líder de repente se apagaba y el pueblo nuevamente volvía a caer en el pecado. Entonces, allí otra vez Dios tenía que levantar otro líder, ¿sí? Era un tiempo medio caótico, problemático. El texto común de este libro es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, vemos que el liderazgo, el libro de Jueces, es un libro que nos habla sobre el liderazgo inequívoco, o sea, liderazgo mal concebido. Porque muchas veces vemos a hombres como Sansón que tuvieron un liderazgo, pero erraron el objetivo. Tenían fuerza, tenían unción, tenían capacidad, pero erraron el objetivo que ellos tenían que tener. Yo quiero que ustedes me sigan. Jueces capítulo 9, verso 8. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he aquí de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande entre los árboles. Entonces dejaron al olivo y fueron allí a la higuera, y le dijeron a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ve tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Hasta aquí vamos a estar leyendo por ahora. El problema estaba constituido en el liderazgo, sobre todo con respecto a Amimelec, hijo de Jerobaal, y que eran descendientes de Gedeón. Ahora fíjense, esta parábola muestra que se estaba buscando un líder sobre los árboles. Y el primero al cual van es al olivo, ¿sí? Es la aceituna, el árbol de aceituna. Este árbol produce aceite, ¿sí? La aceituna, de la prensa de la aceituna sale el aceite. Y fíjese la connotación de cada árbol. Dice: he de dejar de dar mi aceite, que sirve para honrar ¿a quién? A Dios y a los hombres. En dos direcciones. Y esto tiene que ver en liderazgo. Servir a Dios es servir a los hombres. Servir a Dios es ser útil para las personas. Servir a Dios significa que estamos al servicio de los demás. Yo de repente, por ahí ustedes saben que uno anda por muchos lugares y ve muchos tipos de liderazgo. Y la mayoría
del nuevo liderazgo que tenemos en la iglesia es un liderazgo que pretende ser servido y ser honrado, ¿sí? Por eso cuando ustedes van a una iglesia, por ejemplo, a mí me toca ir a predicar, ¿no? Y de repente nos hablan de la honra, honremos al siervo de Dios, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, la gente tiene una confusión, o el liderazgo, los nuevos líderes tienen una confusión con respecto a esto. Porque piensan que el ser más grande, el ser más importante, y ustedes saben esto de los nombres, ¿no? De los apóstoles, de los profetas, es como que tiene una cosa, ¿no es cierto? Como que una exhibición de tener un título, de ser reconocido. Ah, usted anda predicando por allá, usted anda predicando por acá, anda por todos lados. Entonces usted es reconocido y de repente te llaman a hacer un campamento, te llaman a hacer un congreso, te invitan a una predicación en especial y uno se siente honrado. Pero nunca debe perder la perspectiva de que esa honra, ¿sí?, que es dada de los hombres hacia nosotros por ciertas capacidades que Dios nos dio. O sea, si hay algo en nosotros, es que Dios nos dio esas capacidades. No nosotros, no fueron generadas por nosotros. Claro, el hombre que es intelectual, el hombre que estudia, sí, bueno, tiene la sabiduría y tiene la capacidad para hablar delante de la gente, tiene elocuencia, pero aquellos que son siervos de Dios entienden que esa gracia no es provista por ellos, porque en realidad en este tiempo que yo fui a Echuel, yo recuerdo que teníamos estos amigos que encontré después de años, que lo conoce, ¿no? Dardo, lo conoce Carolina, y Dardo era un chico que le faltaba un oído, ¿sí? Rascaba la guitarra, cantaba peor que yo, y el tipo era medio tartamudo. Y ahora cuando yo lo fui a ver, que pasaron más de 14 años, el tipo tiene 3 iglesias, tremenda capacidad para administración impresionante. Dios lo usa en liberación, en sanidad. Cuando tiene más de 60 jóvenes en una reunión, en una sencilla reunión de día viernes, tiene más de 60 jóvenes. Dios lo usa con sanidades, estira las piernas, estira el brazo, sanidades de cáncer. Tremendo. Y entonces si yo lo que veía yo hace 14 años atrás era un chico limitado, era un chico que le faltaba audición, que estaba como nosotros allí en Plaza Wincon con 1000 necesidades. Ahora tiene su profesión, maestro mayor de obra, está en su casa sentado haciendo los planos, tiene una camioneta 4x4. Y si uno lo hubiese mirado hace 14 años atrás, diría, esto es imposible. Ahora, hay algo que entendemos, la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que trabaja en nuestra vida, ¿sí?, para llevarnos donde Él nos quiere llevar, para levantarnos donde Él nos quiere levantar. El olivo presenta 2 acciones, servicio, honra a Dios y honrar a los hombres, porque el aceite era para ungir las cosas santas de la casa de Dios y también para ungir a reyes, a sacerdotes, a profetas. Era usado el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Ese símbolo representa la unción, representa la capacidad. Pero la capacidad que Dios nos da no es de carácter humano, es de carácter divino. Es provista por Dios. Entonces yo no me puedo, el olivo dice, pero yo no voy a dejar mi función para ir a reinar sobre los árboles, porque Dios me dio esta función que yo sirvo para honrar a Dios y para honrar a los hombres. Noble función. Cuando nosotros pensamos en el liderazgo, debemos pensar justamente que nuestro servicio a Dios es servir a los hombres, es honrar a los hombres. Y qué importante, Pablo dice, no debáis nada a nadie. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. No os tengáis un mayor concepto de ustedes mismos del que ustedes deben tener, sino tener un concepto que tiene que ver justamente con saber quién soy, entender mi identidad
como hijo de Dios, como cristiano. Se destila entre los pastores, los ministros, los grandes o renombrados hombres, de ponerse en una altura que ellos se ponen, no los pone Dios, ellos se ponen. Entonces sí van a tener, y Jesús con respecto a esto dijo, claro, ustedes no sean como los fariseos, porque los fariseos ya tienen su aplauso. Ya tienen gente que le aplauda. Y de hecho, la gente quiere que los líderes o hombres, quieren que la gente los aplauda, la gente los reconozca, que vayan y vean y allá va el gran hombre de Dios. Pero el servicio tiene otra demanda. Sobre todo el servicio nuestro. Es trabajar con la gente. Nos debemos a las personas. Nos debemos a aquellos que están alrededor, los que Dios nos da la capacidad de ministrar. La mayoría de las veces cuando estoy hablando con alguien y voy a predicar a algún lugar y la gente dice, ¡ay, qué bueno tu ministerio! ¿Y cómo es tu iglesia? ¿Tu iglesia es grande? Y le digo, no tengo iglesia. Sí, tengo un montón de iglesias donde voy, pero no tengo iglesia propia. No abrí una iglesia. ¿Pero cómo? Entonces, ¿cómo sos pastor? ¿O cómo haces esto? ¿O cómo haces aquello? Porque supuestamente, si soy alguien que estoy enseñando, ¿no es cierto? O estoy predicando y la gente ve y piensa que tengo una gran iglesia. Pero no tengo una iglesia. Colaboro con iglesias. Trabajo con iglesias. Trabajo con los hermanos. Y trabajo desde esta función de ser útil. Porque yo siempre le dije a Dios, yo no quiero andar ocupando lugares que no tengo que ocupar. Yo quiero sencillamente ocupar el lugar que vos querés que ocupe. Estar en el lugar donde soy útil, donde voy a poder servir. El aceite tenía una función, ungir a los hombres y honrar a Dios. Y esa era su función. Y él no pretendía otra cosa. Entonces alguno podría decir, no, pero vos no tenés pretensión de alcanzar otros niveles, de ser llamado apóstol, de ser llamado esto. No, si me lo da el hombre. Sí, si me lo da Dios. Y si Dios te ungiera como apóstol o como lo que sea, tenés que trabajar en función de lo que Dios te dio para servir a los hombres. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es mayor? ¿El que sirve o el que es servido? En el mundo, el que sirve es menor. Es un siervo, es un esclavo, es un empleado. Pero en el reino de Dios, el que sirve es mayor. Luego fueron a la higuera. Y la higuera dijo, voy a dejar de dar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Fíjense, voy a dejar de dar mi fruto. Voy a dejar de dar lo que Dios me dice que produzca. ¿Qué sucedió con la higuera que no tenía frutos cuando se acercó Jesús? Se secó. No podemos ser personas estériles. No podemos ser líderes estériles sin fruto, debemos tener fruto. ¿Qué fruto nos manda a tener el Señor? El fruto del Espíritu. Un líder tiene que tener fruto espiritual en su carácter. ¿Cuáles son los? No solamente el líder, el creyente tiene que tener fruto del Espíritu. Pablo enseña de esta manera, ustedes tienen que tener el fruto del Espíritu. Producir el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Frutos que tienen que ver con nuestra vida personal, frutos que tienen que ver con la relación con los demás, frutos que tienen que ver en relación a nuestro servicio a Dios. Amor, gozo y paz es lo que tenemos que tener internamente. Amar a las personas, tener el gozo de servir en la casa de Dios, tener paz, tener la tranquilidad de que lo que estamos haciendo realmente va a ser útil y estamos al servicio divino. Debemos tener misericordia, paciencia con los demás. Tenemos que ser personas que tengamos templanza, mansedumbre.
un carácter diferente. Del líder se exige justamente eso. No, pero yo soy como soy. Y a veces le ponen un cartel de líder a la gente y anda prepoteando. Dice, yo soy pastor, yo soy ministro. Más vale que ustedes no anden. Pero usted va, y yo me ha tocado ir, y siempre me dicen que me he visto mal, ¿no? Que me he visto medio así, ¿no? No me he visto apostólicamente, ¿no? Y la gente lo primero que te mira es la pinta. El zapato, la corbatita, el saco, ¿no? Entonces, yo siempre me acuerdo de ese hermano que vino acá. ¿Qué pinta apóstol que tenía el hermano? Vino acá a la iglesia. Alto, corbata roja, saco negro. Bien apostólico el hermano. Yo le pregunto, ¿y usted qué es? Ministro, pastor, ¿qué? ¿No? Y la pinta dice lo de menos, no importa que sea un gordo bueno. Pero mi misma familia, mis hermanos, me dicen, Manuel, ¿por qué no te vestís mejor? Vos sos pastor, vestite como la gente, así me dicen. Porque yo a veces ando con esos pantalones gastados y todo. ¿No? Y de repente, a veces sí, la percha vende bastante bien. Pero interiormente, ¿qué hay dentro de la persona? No significa que si soy un desarreglado, ustedes siempre ven a mi esposa bien arregladita, gracias a Dios, ¿no? Pero yo también a veces me tengo que poner, ¿no? Pero es importante lo que está dentro nuestro. Es importante lo que somos interiormente. Es importante qué clase de personas somos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación íntima, en nuestra relación con Dios. Porque podemos mostrar algo, pero interiormente, ¿qué se produce en nosotros? ¿Cómo es el higo? Maduro, es dulce. ¿Es dulce o no? ¿Ustedes comerían un higo agrio? ¿No? Como líderes, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser dulce. Qué dulce que es, ¿no? Algunos dicen, no, tiene que ser, cortar con tanta dulzura, ¿no? La propaganda de Paso de los Toros. Pero tiene que haber, dulce en el sentido que tiene que ser una persona que dé gusto estar con ella. Que tenga buen trato, cortés, respetuoso, que sepa entablar una conversación, una relación. Siempre que hablamos del liderazgo, hablamos de madurez en 3 sentidos. Madurez en nuestras relaciones, si debemos saber relacionarnos con los demás. Ay, pero me miró mal, No, tenemos que saber relacionarnos, ser maduros en nuestras relaciones, tomar a todas las personas, como Pablo le dice a Timoteo, mira, a las hermanas respetalas como hermanas. A las personas mayores, respetalos como si fuesen tus padres. A las mujeres mayores como si fuesen tus madres. A los menores, a los niños también. Respeto. Un trato dulce, amable, hasta tierno si se quiere, porque cuando viene alguien, Pablo dice, los traté como una nodriza, como una madre. Porque era necesario que al principio aquellas personas que están viniendo a la iglesia tengan ese trato. Y muchas veces uno es malentendido, mal comprendido y no importa. Vos estás para servir, vos estás justamente marcando, ¿qué cosa? Un respeto, marcando una relación sana, teniendo una relación sana con el resto, dulzura. Luego le dijeron a la vid, ¿sí?, que reine sobre los árboles. Y la vid respondió, ¿he de dejar mi mosto, mi vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles? El vino que representa el gozo, la alegría. El líder tiene que tener gozo, tiene que tener alegría.
de servir. Siempre he escuchado muchísimas veces a gente que sirve, ya estoy cansado, pero estoy... Y es como un doble discurso. Está cansado de estar con la gente, pero le gusta esa posición de líder, le gusta esa posición de estar allá arriba, pero en sí, me tiene cansado. Me acuerdo de una hermana que siempre ministraba, ¿no? Ministraba y le gustaba sacarle los demonios a los demás y todo. Y hablaba en lengua y zapateaba y todo. Y después venía y me decía, pastor, me duele todo el cuerpo porque esto de estar ministrando gente, vio cómo es. Y me voy a dormir y estaba yo con el pobre marido ahí. Me voy a dormir porque no puedo atender. Gozo. Tienes que tener gozo en el servicio. Jesús, ¿qué le dijo a los 70? No se gocen porque los demonios se les... No, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué gozo más tenemos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? De que pertenecemos a Dios y de que servimos a Dios. En nuestra vida de liderazgo tenemos que hablar justamente de la unción, de la capacidad que nos da Dios, no nosotros. Nosotros somos instrumentos en Dios. De la dulzura que tiene que haber en el trato con los demás. Del gozo que tiene que haber en el servicio hacia los demás. De repente dice que fueron a la zarza. Y la zarza le dijeron, anda tú reina sobre nosotros. ¿Y cómo es la zarza? Un arbusto. No era un árbol. Era un arbusto. Entonces la zarza le respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Los otros eran árboles. ¿Y la zarza? Mire la presunción. Vengan bajo mi sombra. ¿Qué le pasó a la zarza? Se agrandó chacarita. ¿Y qué pasa con la zarza? Dice, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Un liderazgo mal concebido es una zarza que prende fuego y devora a los verdaderos árboles. Un liderazgo mal entendido provoca desastres. Y eso es lo que le sucede a la mayoría de los líderes en la actualidad en nuestra iglesia. Provoca desastres. No tiene unción dada por Dios, capacidad. No tiene dulzura del espíritu para el trato con la gente. No tiene el gozo del servicio. Tiene orgullo, soberbia. Y esa soberbia produce desastres. Hay un proverbio, el proverbio capítulo 11, que yo le haría una carta a todos nuestros, desde el presidente para abajo. Un día me gustaría mandarle una carta con este capítulo. Y este capítulo tiene que haber el contraste, como los proverbios hablan del sabio y del necio, del prudente y el imprudente, del diligente y del perezoso. Miremos así nada más, y si usted en esta tarde tiene un tiempo, dedíquele a estos 31 versículos y marque como marqué yo, con un color lo positivo
¿sí? Puede ser con un color azul lo positivo y con un rojo lo negativo. Y luego nos examinamos. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas el que pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña al prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El bien de los justos la ciudad se alegra. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. El verso 16 dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. El verso 19 dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El 20 dice, abominación a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. El verso 30 para terminar, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué es? Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Este capítulo 11 va directamente al liderazgo. Hay muchos proverbios que hablan sobre el liderazgo y que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro servicio? ¿Cómo es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que estamos realizando? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación al servir a Dios? Requerimos y necesitamos más manos de obra. La obra crece, la iglesia crece y necesitamos líderes sanos, sabios, que atiendan al consejo de otros. Que no sean petulantes, soberbios, que no pretendan ser como la zarza que quiere abrazar al resto de los árboles. Vengan bajo mi abrigo. Muchas veces veo algunos tipos de liderazgo que son de esta manera. Se creen tan grandes, tan importantes. Dios puede usar hasta una zarza, claro que sí. Pero ¿saben? ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué puso Dios en tu mano? ¿Qué te puso justamente para que hagas? ¿Lo que estás haciendo te produce gozo o te produce cansancio o enojo?
lo que hacemos, hagámoslo con alegría, con gozo, con expectativa, con deseo de que va a suceder más. Ayer hablaba la palabra, anoche, la verdad que tuvimos una linda reunión y hablaba sobre el profeta Eliseo, que cuando el profeta Eliseo lanzó la palabra, allí algo comenzó a suceder cuando estaba el sitio de Samaria. Estaba todo cerrado, estaba todo sin salida, pero él largó la palabra. Cuando vino la palabra, algo comenzó a suceder. Cuando Dios envía palabra, algo comienza a suceder. Las almas comienzan a conocer, las almas comienzan a venir. ¿Esto es de alguien en especial? ¿Alguno de nosotros logró que la gente viniera? Es de Dios. Entendamos eso, que las cosas las produce Dios, no el hombre. No el hombre, no es la capacidad, no es el discernimiento, lo importante, lo que sabe. No. Es lo que Dios hace. Y cuando entendemos lo que Dios hace y nos sometemos a lo que Dios hace, la obra prosigue. Cuando el hombre es necio y cree que él hace la obra, ahí viene el fracaso. Fíjense, el verso 14 dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud del consejo que hay, seguridad. Cuando está la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Santiago dice que la sabiduría humana es terrenal, es animal y termina siendo diabólica. Mas la sabiduría de Dios es pacífica, es amable, es prudente y tiene un montón de características positivas, a diferencia de la sabiduría humana. ¿Qué sabiduría necesitamos para dirigir al pueblo? Si ustedes examinan los caracteres de los líderes, Moisés, David, distintos líderes, a través de la historia, Samuel, ustedes van a ver que cometieron errores, claro. Pero entendieron que el gobierno, que la unción, que todo lo que ellos tenían provenían de Dios. ¿Amén? Bien, hasta aquí, en esta mañana, hagan ese trabajito de Proverbios capítulo 11, examinen su liderazgo, examinen su servicio, examinen el hecho de estar en la casa de Dios sirviendo y nadie sirve en la casa de Dios de balde. Nadie sirve de balde. Dios no le queda debiendo a nadie. Dios es fiel. Y Dios en su gracia y en su misericordia va a sostenernos. Pero recuerde, Dios va a pagar. Dios viene con retribución. Dice el último proverbio, si el justo es recompensado, ¿cuánto más el impío y el pecador cobrará su paga sobre esta tierra? El justo es recompensado. El que sirve íntegramente, el que sirve de corazón, ungido por Dios, gozoso en el espíritu, amable, servicial, dispuesto a ser útil para otros. Recuerde que la gente que viene a la iglesia necesita de una contención, de un amor, de un respeto, de una sobriedad de parte de nosotros, de un carácter lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, tu amor y misericordia.